El día de hoy vamos a hacer el tema de razones trigonométricas. ¿Qué es una razón trigonométrica? Bueno, te cuento. Tú ahí observas un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo porque hay un angulito de 90 grados. Cuando tú divides un lado de ese triángulo entre otro, a esa división se le llama razón trigonométrica. Pero hay algo que es importante saber. Por ejemplo, siempre te van a decir que ahí es una razón trigonométrica referente a un ángulo en especial, que puede ser alfa, beta, teta, puede ser cualquier ángulo. En este caso, yo he puesto aquí un angulito, le estoy haciendo un circulito para que lo veas. El ángulo se llama teta. ¿Qué es lo que tú debes reconocer? Primero, ¿cuál es el cateto opuesto? Bueno, el cateto opuesto es muy fácil hallarlo. ¿Por qué? Porque lo único que vas a hacer es fijarte. Hay una flechita que está creciendo y mira, la flechita va a apuntar siempre hacia el frente. Entonces yo te voy a preguntar, ¿quién está frente a ese ángulo? Frente a ese ángulo está B. ¿Eso qué quiere decir? De que B es el cateto opuesto. Ahora, en este triángulo, si te preguntan a ti, ¿cuál es la hipotenusa? Esa también es una pregunta sencilla. Tú acuérdate de esto. La hipotenusa es donde descansa el hipopótamo, o sea, es el lado más grande. Y mira, allí yo he hecho una línea, ¿ves esa línea que se está moviendo? Ya, esa línea que tú ves allí que se está moviendo es el lado más grande de ese triángulo, o sea, es la hipotenusa. ¿Está bien? En este caso, a ese lado le hemos puesto un valor que es la letra C. ¿Está bien? Al cateto opuesto, a esa flechita que está frente al ángulo teta, le hemos puesto un símbolo, B. Ahora, si te preguntan cuál es el cateto adyacente, te están preguntando simplemente por el que está al costado, porque bueno, ese es el significado de la palabra adyacente. Y mira quién está al costado, A. Eso quiere decir de que A es el cateto adyacente. Ahora, hay 6 razones trigonométricas básicas. ¿Cuáles son? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Pero, ¿cómo hallo, por ejemplo, el seno de un ángulo? Mira, aquí abajito yo te he puesto las fórmulas. Si yo quiero hallar el seno de un ángulo, ¿qué tengo que dividir? El cateto opuesto entre la hipotenusa. Si yo quiero hallar el coseno, mira, abajito está, si yo quiero hallar el coseno, tengo que dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa. Si yo quiero hallar la tangente, le estoy haciendo un circulito también, tengo que dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si yo quiero hallar, por ejemplo, la cosecante, tengo que dividir la hipotenusa entre el cateto opuesto. Si yo quiero hallar la secante, mira, ahí está el circulito también, tengo que dividir la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y si yo quiero hallar, por ejemplo, el cateto adyacente entre el opuesto, ¿sabes qué es? Mira, al costadito está la respuesta, es la cotangente. O sea, ¿qué es la cotangente? Cateto adyacente entre cateto opuesto. Muy bien. Ahora, algo que debemos recordar y que es muy importante es un método que te va a permitir recordar esto, porque al principio puede causar un poquito de confusión, puede ser de repente dificultoso, pero mira el método que podrías tú recordar y aprender. Lo voy a poner aquí en la siguiente diapositiva. Acuérdate esta frase: coca, coca, hip, hip. A ver, lo repetimos nuevamente: coca, coca, hip, hip. A ver, lo voy a borrar y repítelo otra vez. ¿Qué decía la frase? Coca, coca, hip, hip. Y ahora di lo mismo, pero al revés. ¿Cómo sería el revés? Sería así, mira. Hip, hip, caco, caco. A ver, repítelo otra vez. Hip, hip, caco, caco. A ver, decimos la palabra nuevamente. ¿Cuál era la palabra? Era coca, coca, hip, hip. Y al revés, ¿cómo sería? Hip, hip, caco, caco. Profesor, ¿por qué tengo que decir eso? Es que mira, cuando tú dices eso, en realidad, ¿qué estás formando? Las 6 razones trigonométricas, como por ejemplo, si a ti te dicen hallar el seno de un ángulo, ¿qué vas a hacer? Dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa.
Si te dicen hallar el coseno, ¿qué vas a hacer? Dividir el cateto adyacente, CA es cateto adyacente, entre hip, que es hipotenusa. Si te piden hallar la tangente, ¿qué divides? El cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si te dicen la cotangente, divides el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Si te piden la secante, divides la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y si te piden la cosecante, mira, ¿qué vamos a dividir? La hipotenusa entre el cateto opuesto. Practica esta frase, coca, coca, hip, hip, y al revés, hip, hip, caco, caco, y verás que te aprenderás las 6 razones trigonométricas. Muy bien, ahora sí vamos a ver algunos ejercicios básicos para poder entender este tema. Y obviamente, tú tienes que tener los 3 lados de un triángulo. Si no tienes los 3 lados de un triángulo rectángulo, entonces tienes que utilizar este teorema, que es el teorema de Pitágoras. Es un teorema sencillo, no te olvides, la hipotenusa al cuadrado es igual a los otros catetos también al cuadrado. ¿Ya? Eso es, si es que en algún ejercicio te falta un dato. Deben estar los 3 para que puedas hallar las razones trigonométricas. Muy bien. ¿Cómo harías este ejercicio que voy a poner aquí? Es un triángulo básico. Me dan esos datos, ¿no? 3, 4, 5. ¿Y qué podría hacer en este ejercicio? Algo que debes recordar es que un primer paso es darte cuenta de qué ángulo me están pidiendo. Y yo me doy cuenta de que me piden hallar seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, o sea, el ángulo de referencia es alfa. Y miren, el triángulo de arriba le voy a hacer un circulito también al ángulo principal, que es alfa. Me gustaría que me digas quién está frente a alfa. A ver, ayúdame, y haz una flecha delante de alfa. Y yo creo que ya te diste cuenta. El que está frente a alfa es 3. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir de que el cateto opuesto, lo voy a escribir aquí, mira. El cateto opuesto es 3. Ahora, la hipotenusa es el lado más grande. A ver, mira bien ese triangulito y dime cuál es el lado más grande. Yo creo que ya lo identificaste. El lado más grande es 5. Perfecto. Siempre el que sobra o el que queda es el cateto adyacente. ¿Y cuál es el que sobra? Mira, ya hemos hablado del 5 y hemos hablado del 3. ¿Quién falta? El 4, ¿verdad? Ese es el cateto adyacente. Ahora, lo que tienes que recordar son las fórmulas de las razones trigonométricas. Para ayudarte en la parte superior voy a poner esas fórmulas. Mira, ¿cómo hallo el seno de un ángulo? Es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, ¿qué voy a poner? Arriba, para hallar el seno del ángulo, voy a poner el cateto opuesto. ¿Está bien? Arriba voy a poner el cateto opuesto. Y en la parte de abajo voy a poner la hipotenusa. Así que mira cómo va a quedar el ejercicio. 3 arriba, 5 abajo. Ahora, también me piden hallar el coseno, pero fíjate arriba, ¿qué es coseno? Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, si yo quiero hallar el coseno de un ángulo, voy a tener que hacer lo siguiente. Cateto adyacente en la parte superior y la hipotenusa en la parte inferior. Lo único que voy a hacer es completar. Voy a poner el 4 en la parte superior y el 5 en la parte inferior. Y así ya hallé el coseno del ángulo. Ahora, por último, vamos a hallar la tangente. Pero si te fijas, ¿qué es tangente? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero eso es fácil. Voy a poner una flecha de color amarillo para que te guíes. No te olvides, el cateto opuesto va arriba. ¿Qué es el cateto opuesto? Bueno, según lo que hemos visto, vale 3. Así que 3 lo voy a poner en la parte superior. ¿Ya? 3 lo voy a poner en la parte superior. Y en la parte inferior pongo el cateto adyacente, que sabemos que vale 4. Así que en este ejercicio, 3 lo voy a poner arriba y 4 en la parte inferior. Y mira, así hemos hallado las razones trigonométricas, o por lo menos 3 razones trigonométricas de este triángulo que es bien sencillo de hallar. Así que te sugiero que practiques las fórmulas para que así la vayas memorizando y no te olvides el método práctico que vimos hace algunos segundos, que te van a permitir recordar y conocer más estas razones trigonométricas.